Las pulseras de flores han sido furor por mucho tiempo y lo siguen siendo. Aquí traigo una versión simplificada de este video de mi canal. Espero que les guste, que les sea de ayuda y puedan hacer su pulsera. Comenzamos. Voy a usar tanza elástica de 0.4, es la que te recomiendo, o hilo elástico. Vamos a cortar 100 centímetros, o sea 1 metro, como para una pulsera estándar. Comenzamos poniendo una mostacilla. La llevamos al centro de nuestra tanza y vamos a agregar 2 mostacillas a los lados. El tamaño de esta mostacilla no es calibrada, pero calculamos unos 3 por 4 milímetros. Si no, usan de 3 milímetros. Y el centro va a ser una cuenta dorada de unos 4 milímetros en metálica, pero también puede ser una mostacilla amarilla. Vamos a llevar esta cuenta dorada al centro, doblando de esta manera, para que quede como el centro de nuestra flor. Ahora, la tanza va a pasar por las 2 mostacillas que tiene hacia los lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho según corresponda. No se equivoquen mezclando las tanzas. Acomoden bien. La única que no va a pasar es la mostacilla del centro, esa no va a tener ningún hilo de por medio, ninguna tanza. Va a quedar así, porque al final vamos a hacer el nudo allí. Así que por mientras vamos a ir pasando de ambos lados, pueden hacerlo las 2 de una o una por una. Bien, una vez que ya hiciste esto, vamos a unir con una mostacilla para cerrar nuestra flor. Así que en total venimos usando 6 mostacillas. Entonces vamos a pasar la tanza atravesándola, que se encuentren. Vamos ahora a poner 2 hojitas en el color verde, pero pueden optar por no hacer este paso y saltearlo. Es un detalle que le queda muy bonito. Yo usé estas, son de unos 2 milímetros aproximadamente. Para la siguiente flor vamos a unir con una mostacilla, atravesando también con la tanza por ambos lados. Y ahora vamos a hacer lo que hicimos al comienzo. Poner 2 mostacillas de cada lado y unimos con el centro de la flor, en este caso una cuenta dorada. La cuenta dorada la giramos hacia adentro y una vez que hacemos esto, tomamos la tanza y la pasamos por el lado izquierdo y por el lado derecho. Así de fácil es, y es lo que vamos a repetir para el resto de la pulsera. Y así vamos a continuar para el resto. Esta flor lleva práctica, pero una vez que ya lo haces es súper fácil, así que inténtalo, no te quedes solamente con las ganas. También se pueden hacer tobilleras, collares, llaveros, de todo, portalentes con esta técnica.
Con esta medida pueden hacer unas 12 flores aproximadamente. También hay que tener en cuenta el tamaño de las mostacillas que están usando. Llegamos al final y vamos a cerrar. Pasamos una de las tanzas por el pétalo que dejamos al principio y vamos a hacer varios nudos. Pueden hacer un nudo simple y después doble, o pueden hacer 3 nudos que sean seguros. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Ahora cortamos lo que sobra con mucho cuidado, no corten muy pegado, y vamos a tratar de esconder este nudo. Si van a hacerlo con tanza rígida, tengo un video donde explico el paso a paso de ese tipo de pulsera, cómo la pueden cerrar y demás. Así que les dejo el link aquí en la tarjeta o en la descripción. Espero que les haya gustado. Si fue así, se suscriben, me dejan su like para que yo siga haciendo contenido y sepa que les gusta, que lo van a ver. Gracias por llegar hasta acá. Espero que estén muy bien. Chao, chao.